misericordia Él quiera hacer. Gloria a Dios. Seguimos, versículo 10. A otro el hacer milagros. No lo explico. A otro profecía. Aquí me queda un tirito. Profecía es declarar los propósitos de la palabra de Dios a las personas. Pero lo han confundido, y esto se añadió en la Edad Media, en los tiempos de la Iglesia Católica, que profecía es predecir el futuro, y últimamente es adivinar el futuro. Entonces, aquellos que creen que son profetas andan diciendo, es que Dios va a hacer aquí porque pasado mañana va a pasar un terremoto. Está adivinando. Y profecía es declarar la palabra de Dios de acuerdo a sus propósitos. Seguimos, versículo 10. A otro discernimiento de espíritus. ¿Recuerdan el brujo que les hablé al principio? Él no tenía discernimiento de espíritus, él tenía un espíritu de adivinación. Y el espíritu de adivinación era tan bueno que todo lo pegaba. Cuando el pastor oró por él, ese espíritu de adivinación fue atado y echado fuera, y él quedó mudo. Les vuelvo a recordar lo que dice Pablo, porque en el mundo también hay dones espirituales, pero no son del Señor. Seguimos, versículo 10 estábamos. Otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Este es el que más fácil se me hace para explicar que alguien que tiene un don no es que anda siempre encendido. Porque imagínense que alguien que tenga el don de lenguas tendría que hablar siempre en lenguas, porque él tiene el don de lenguas. Usted lo saluda y le dice, hermano, ¿cómo está? Y él le responde, rasta nada calla. Y su familia, pica larga, nada calla. Es ridículo. Igual pasa con los dones de sanidades, con los milagros, con la profecía, etc. A otra, interpretación de lenguas. Bueno, hasta ahí llega la lista y vuelve a repetir. Pero el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Decía un pastor en el seminario que algunos hablaban lenguas y decía, brinca la cabrita, saca la papaya. El apóstol habla también de los ministerios. Esto es como una puntadita, ¿verdad? Ya uno podría especificar en cada don, pero ahí vamos. Los ministerios, aunque están aquí en el capítulo 12, Pablo habla un poco más claro en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos un tirito ahí. Efesios 4, versículo 11. Nada más voy a ver la lista. Efesios 4, 11. Después de Corintios sigue Gálatas, y después de Gálatas, Efesios. Capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra, y Él mismo, ya sabemos que es Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No voy a ahondar en esto, ya sería otra predicación. El único que me pica un poco es el de apóstoles, porque la palabra
en el idioma original para apóstol, y todos lo sabemos, significa enviado. Un apóstol es alguien que tiene un ministerio que la iglesia lo usa para enviarlo. Don Carlos fue enviado mucho tiempo a la zona norte a predicar. Él era un apóstol. Pero hoy han, de alguna forma, no sé quién, pensado que apóstol es el más importante de la iglesia. Y la palabra no dice eso. Nada más dice que un apóstol es alguien que es enviado. Y es que a veces tratan la iglesia como si fuera una empresa, donde está el gerente general, el subgerente, el director, el administrador, y ahí van. Entonces tienen la foto del apóstol, más grande, ¿verdad? Después la foto de los profetas, después más abajo los pastores y maestros, y así no funciona la iglesia. El orden jerárquico. Él no está dando un orden jerárquico dentro de la iglesia. Está diciendo: en la iglesia hay estos oficios. Usted puede trabajar siendo enviado, usted puede trabajar siendo evangelista, puede trabajar como profeta, o puede ser un pastor y maestro. Básicamente eso es lo que él está diciendo. Voy concluyendo. Hasta aquí hemos visto que los dones del Espíritu Santo no son como los dones que hay en la calle. Y una diferencia, si usted quiere saber quién es quién, pregúntele quién es su Señor. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Cuidado, se confunde con un brujo que anda diciendo: usted tiene esto, 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 y como las pega todas, usted se va detrás de él. No, así no funciona. También hemos visto que los dones no me los gano, ni me los heredan, ni los puedo traspasar. Los dones los da el Espíritu Santo a quien Él determine. También los ministerios. Nadie puede, por más estudios que tenga, alcanzar un ministerio si Él no se lo da el Señor. De igual manera, los ministerios no se pueden heredar. Si el pastor tiene hijos, los hijos no son pastorcitos. No. O si está casado y tiene esposa, la esposa no es pastora, a menos de que el Señor diga: yo te voy a dar un ministerio de pastor. Es la única forma. Ya me he comprado pleitos en iglesias por esto, porque de un momento a otro empiezan a repartirse, etcétera. Pablo nos enseña también en el relato que a pesar de que en la iglesia hay algunos o muchos que son cristianos carnales, eso no obliga de alguna manera a que a ellos no se les predique la palabra, sino que la palabra de Dios es como la lluvia que cae sobre buenos, malos y regulares, y que es mandada y va a dar fruto en los buenos, en los malos y en los regulares, y esa palabra va a volver al Señor. Amén. Igual hoy en la iglesia hay buenos, malos y regulares, y los dones son para todos, porque solo Dios puede determinar quién es trigo y quién es cizaña. Y eso se ha prestado para que en iglesias menosprecien al hermano tal por cualquier cosa, y resulta que al tiempo, a la vuelta del tiempo, el Señor lo levantó. ¿Y cómo? Si era tal. Los dones del Espíritu Santo funcionan de esa manera. Alguien que no tenía fe y que de un momento a otro resulta que ese hermano tiene una gran fe y ahora habla del Señor, porque
lo cubrió un don del Espíritu Santo. Queda una pregunta. ¿Cuál don o cuáles dones espirituales tiene usted? Y ahí va otra. ¿Los está usando? Si una persona no tiene ningún don, ¿verdad? Todas las personas al momento de la salvación tienen por lo menos un don. Pero si, bueno, no tiene nada así de que se vea y de un momento aparece con un don, es el que la tenía. No, es que déjenme decirle otra cosa. Los dones, cuando el Señor le da a uno un don, esos dones se cultivan. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ve que no tengas en menos el don que Dios ha puesto en ti. Le está diciendo: no se descuide porque se derrumbra. Si usted tiene, por ejemplo, este don aparece en Romanos, enseñanza, un don de enseñanza. O sea, el Espíritu lo usa para que enseñe, y todo lo que enseña, todo el mundo dice: qué bien que enseña. Pero usted nunca lee la Biblia, no se prepara, no sabe nada de cómo hablar, no cultiva el don que hay en usted. Usted tiene dones de sanidades y no lo cultiva. ¿Cómo lo cultiva? Poniéndolo en acción. Que digan: el otro miércoles vamos para el Calderón a orar por todos los que se están en la etapa terminal. Si usted tiene don de sanidades, dice: ahí voy, aunque se esté muriendo. Hay que usarlos, porque muchos no usan los dones por miedo de que no pasa nada. Don Carlos, de las personas que ha orado usted, ¿cuántas se han muerto? Bastante, Señor. Yo soy testigo, por eso le pregunto. Porque cierta vez fuimos a Cartago a orar por una señora y se murió. ¿Perdió el don de sanidades? No. ¿Era la voluntad de Dios? Porque el poder, recuerdan, está en el Señor. Pero lo ejercita. Los dones son para ejercitarlos. Y algunos, dice el Señor, que aquí, no los estoy viendo yo, los está viendo el Señor. Ustedes saben que tienen dones y no los están usando ni al 100, ni al 70, ni al 30. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio un don, a otro 2, a otro 5. Y aquel que tenía uno dijo: uy, qué miedo, mejor me hago chiquitico y me escondo, nada más voy al culto. Y después le jalaron Lo llamaron a que el mecate. Levante sus manos. Yo no puedo decirle que les voy a dar, como dicen algunos, el que quiere don de sanidades que levante sus manos. No, yo no puedo hacer eso. Pero la palabra dice que el que busca encuentra, y el que pide se le da. hallará, y al que pide se le dará. Y eso incluye los dones. Dígale al Espíritu Santo: Señor, en este momento confirma los dones que hay en mí. Yo también quiero trabajar orando por los enfermos. Quiero enseñar, Señor. Quiero tener profecía. Señor, yo quiero en los milagros. Ese es el campo mío. Señor, he aquí a tu pueblo levantando las manos para que tú les des a cada uno de ellos en tu gran sabiduría y en tu sola misericordia, para que los dones de sanidades fluyan aquí en la iglesia, para que haya profecía, para que haya milagros, para que el cuerpo esté completo
tienen todos dones de sanidades, hablan todos en lenguas, todos hacen milagros, pero uno es el Señor, y el Señor no los va a avergonzar y va a respaldar las palabras que salgan de su boca. Y el Señor te dice: prepárate, esfuérzate y sé valiente. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios.